experiencia de releerse después de mucho tiempo es rara, sí. Yo creo que en muchos poemas lo que hace lo que uno hace, aunque esté en su propia lengua, es una especie de traducción también de una experiencia que es algo no lingüístico a palabras. Entonces uno está como traduciendo también. Entonces al releerse vuelve a vivir aquella experiencia que dio origen al poema, pero te la vivís con una intensidad mucho mayor que cuando te muestran una fotografía, por ejemplo, que decís, bueno, acá está, así era yo. Estamos escuchando a Circe Maya, nos estaba hablando en un fragmento de una entrevista que le hiciéramos exactamente el 28 de septiembre del 2007, conversamos con Circe y bueno, el flaco Germán ahí que está en la producción, lo tenemos a Jorge Pozzi, que volvió. ¿Cómo le va, Jorge Pozzi? El flaco Germán seleccionó este fragmento que me parece excelente, en el cual Circe Maya habla de la poesía como un medio de conocimiento, pero un conocimiento especial, distinto, que puede, dice ella, darnos mayor intensidad de repente que ver una fotografía, pero desde otro punto. Digo que está bueno haber escuchado a Circe, porque creo que es el mejor recibimiento para el poeta, crítico y académico Ricardo Pallares. ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien, buenas noches para ti, para la audiencia. Un gusto estar acá y poder participar de estos programas que crecientemente adquieren difusión y auditorio calificado. Ricardo Pallares, aparte de ser amigo de La Máquina de Pensar, y los molestamos cada tanto para conversar de los muchísimos autores que siempre estamos tratando de difundir, de abordar acá, es poeta, tiene una actividad como poeta y acaba de publicar este lunes Las Cajas del Instrumento, editado por Yagurú, presentado el lunes ahí con Tatiana Oroño. La idea es conversar un poco de Las Cajas del Instrumento, este libro que parece atravesado un poco por el título, ¿puede ser? Claro, porque en la zona de la racionalidad todos pensamos que cada instrumento tiene una caja de resonancia. Claro. Sin embargo, acá en el título se opta por el plural, las cajas del instrumento, tomando por instrumento al arte, particularmente la poesía, y las cajas, sus muchas formas, sus muchas voces, sus muchas resonancias, sus muchos misterios también, sus muchas zonas inacabadas. No una cosa, sino lo múltiple, no una caja, sino la interpretación gráfica de estos libros que siempre plantea Maca, que él siempre hace una lectura. Te pregunto, ¿cómo la viste vos? Porque la tapa lo que tiene es a través, como si fuera fotógrafo, no sé cómo lo hizo, si lo fotocopió o qué, agarró 2, 4, 6, unos 18 capuchones de lapiceras diferentes. Esas serían las cajas donde albergan las distintos tipos de lapiceras que andan en la vuelta. Sí, o la multiplicidad del instrumento. Exacto. Ayer la presentadora, la poeta Tatiana Oroño, dijo que la imagen le llegaba como un teclado de instrumento que tenía por detrás un texto en un segundo plano casi imposible de leer, y que el conjunto le daba una idea o le sugería a la poesía como un plano de profundidad que estaba en un segundo orden de cosas. Estamos hablando, bueno, la poesía siempre intenta aludir, y parece una pavada, voy a decir, pero intenta aludir, pero a la vez como que elude también, ¿no? Al mismo tiempo, lo cual puede parecer medio complejo, pero en realidad es algo necesario para la poesía para poder precisamente alcanzar eso que se plantea la poesía, que es hablar de lo no dicho, ¿no? Ahí está. Lo que también teorizó Ezra Pound, hablando del decir abreviado, el decir condensado, el decir sugiriendo,
Y la poesía tiene esa característica. Según las modalidades, las épocas, los estilos, los autores, las estéticas, las corrientes, los movimientos culturales, etcétera, ofrece muchísimas variantes. Pero en términos generales, la poesía, como se dice en un texto de este volumen, tiene un verso que dice más de lo que afirma. Sí, lo dice, sí. En las cajas del instrumento vos, por un lado, abordás lo que es la poesía, o sea, la poesía como objeto de tu libro de poesía. Sí. Pero también hay ráfagas de tu vida también, o de percepciones tuyas personales. Claro. Sí. Creo yo que es imposible una poesía absolutamente pura y absolutamente desasida, desvinculada del autor, de la zona de... Pero ¿y te parecería bien a vos? Te digo porque te digo por las estéticamente. ¿Qué cosa? Perdón. Una poesía totalmente desasida del autor. No. Yo he leído y frecuento a veces explorando algunos creadores que se retiran por completo del texto, que evitan en forma sistemática lo que es la efusión, la sugerencia, un segundo plano de significación, y verdaderamente no me llega, verdaderamente no me conmueve, no me involucra, no me sacude, no me compromete. En este caso, cuando yo digo que también hay partes de la voz lírica, ¿no? Es en un momento el poeta habla de unas resonancias, y habla de Julio Herrera, o digo Julio, pero es Julio en verano aparte, y de un tal Pepe, que es Pedro Picato, ¿no? Que también son dos poemas en realidad. Sí, son dos referencias, dos figuras, dos siluetas, dos referencias líricas que de alguna manera hacen al contexto del libro. Pedro Picato como poeta olvidado. Sí, me llamó la atención. Sí, muy sensible, muy decidor de lo que está en el aire, de lo que no se ve, de lo que no se oye, pero se presiente y finalmente se vive. Poemas del Ángel Amargo, ¿no? Por ejemplo, claro, ese famoso libro póstumo de Pedro Picato, al que yo llamo el poeta del ala rota. Claro, sí. Por su desventura personal, por su desventura afectiva, sentimental, y por la hondura y delicadeza de su arte, y por la forma en que llegó a las mayores alturas de la poesía desde su condición de hombre con la columna vertebral fracturada. Exacto, sí, con la joroba ya de niño. Pero es un poeta que ha sido bastante soslayado, ¿no? Se conoce como, digamos, como el alter ego, como el otro amigo de Liber Falco. Ahí está. Y Julio Herrera, por otro lado, que es uno de los mayores, si no el mayor poeta del Uruguay de principios del siglo pasado, que ha sido satanizado y que ha sido tergiversado, buscando identificar algunas circunstancias particulares de su vida con otras del arte, cosas de su arte, que no fueron así, ¿verdad? ¿Te referís a cuestiones de como el morfinómano, esas cosas? Exactamente. O sea, la historia de que si se inyectaba para que supuestamente con eso lograba esas visiones que están, por ejemplo, en los éxtasis de la montaña, que vos lo planteás también ahí. Claro, pero... Pues es que no tiene nada que ver. No, o sea, no, que eso lejos de eso. No, lo usaba por prescripción médica y como un bálsamo para contener la taquicardia que sacudía y estremecía las camas, ¿no?
es un accidente y un incidente cardíaco ferozmente difícil de sobrellevar. Un hombre jovencísimo. Sí. Bueno, de hecho murió del corazón, ¿no? De Bien, eso mismo. claro. Y por eso estaba medicado, digamos, para tratar de prevenir eso, lo que iba a venir tarde o temprano. Claro, pero yo me refiero a la satanización, justamente a eso que tú has planteado, que has informado, al intento de vincular el aspecto medicinal con el aspecto visionario, relacionándolo como causa a efecto, y no es así. También hay una especie de leyenda urbana alimentada por el propio Julio Herrera en cuanto a sacarse fotos inyectándose, que en realidad parece que se estaba inyectando agua, la famosa foto que está tirado en la cama inyectándose. Pero para un poeta de principios del siglo XX era algo que llamaba, y más en Uruguay, yo creo que si se lo hace un poeta ahora en el siglo XXI en Uruguay, también va a despertar lo mismo. Y también se va a decir, los poemas los escribe, digamos, en el séptimo. Pero también cabe la posibilidad de la ironía, la burla y la sátira contra los prejuicios y las medianías generales del tonto video, ¿verdad? La sátira, la burla, la ironía que lo llevaba a una especie, o lo llevó a esa especie de provocación, única ocasión en la que exhibió su necesidad de aplicarse la medicina con una jeringuilla, ¿verdad? Pero lejos de eso está la identificación con la llamada inspiración o el empuje creador, la necesidad de la creación. Bien, esas dos figuras de alguna manera actúan de ciertos referentes y pretextan el desarrollo de algunas zonas temáticas del libro Las cajas del instrumento. Que son 7 zonas, ¿no? Hay 7 zonas. Pensé, ¿tiene algo que ver el número 7, no? Y yo creo que sí, ¿no? Simbólicamente tiene tradición de ser uno de los números perfectos. Perfecto, sí, como la culminación, Ahí el está. tema del séptimo día, descansó porque se termina todo. Cierta simbolización de lo absoluto o de la plenitud, sí, es lo que creo que es lo que tú dices. Y te iba a preguntar por otra cosa, pero si querés podemos ver las zonas una a una, ¿te parece? ¿No? Sí, cómo no. La primera se llama En los abismos del mundo, y todos tienen 3 poemas, 4 poemas, digamos, breves, no, pero aparte más o menos la misma cantidad de páginas, está bastante, no hay ninguna que desborde, que sea el triple de las otras, por ejemplo, ¿no? En los abismos del mundo tiene ese primer poema, se llama Rumbo Incierto, que yo te planteaba, que bueno, me parecía que te llevaba, o por lo menos a mí me llevaba el ritmo del poema, pero que quedaba como por fuera, ¿no? Porque empezás a hablar de cajas, y sobre todo el primer poema, viste, como que marca un libro, ¿no? Empieza a decir, esta sola caja que es tan segura, de metal y con la cara redonda, casi brújula para una tormenta, guarda la voz del desquiciado y sabe de muchas creencias sobre el abismo. ¿Qué podemos decir? Rumbo incierto. Es el inicio. Y esta caja redonda, después estuvimos hablando, termina el poema que una materia sola y la energía ya tenían tensión en el vacío. Lo cual está bárbaro, está muy lindo. ¿Por qué? Porque lleva al tema de, por lo menos lo vi yo, de la creación, ¿no? La materia y la energía, ya incluso antes de empezar ya había una tensión. Exactamente. Bueno, entonces, si el instrumento es, como dijimos hoy, el arte y particularmente en la poesía, las cajas, y esta primera del primer texto, son sus órganos de resonancia, el lugar donde el sentido y el sonido se amalgaman para multiplicarse, expandirse y desarrollarse. Ese origen del mundo de la materia, ese origen de todas las cosas, es incierto para la razón, y es un camino incierto para el arte y para la poesía también, en el sentido de que lo inicia, pero probablemente nunca lo termine. Esto es,
es la poesía como un camino hacia el conocimiento. Si no solo lo inicia y no sabe que lo termina, sino desde dónde se inicia, ¿no? También lo está planteando el poema, ¿no? Claro. Desde dónde se... O sea, Claro. el planteo de que antes de la energía y la materia había algo en tensión que es lo que nos va a llevar, ¿no? Antes del origen del origen Del del Big Bang. mundo. Ahí Antes está. del Big Bang algo había una tensión. Decía. Exactamente, exactamente. Bueno, porque tú has visto que todas las teorías de física, de la física y de la astronomía no pueden dar explicación, ni la podrán dar probablemente nunca. Entonces es como el enigma primero y por tanto último. Exacto. Todo lo paradojal, todo lo que determina contrastes, oposiciones, inversiones repentinas, es propio de una poesía de este tipo, que está buscando caminos para acceder, para acercarse, aproximarse a eso, como a esa verdad última y primera, que no puede decir, que no puede explicar, aunque tampoco lo pretende, pero que la siente o la presiente, la percibe, la palpa como algo que está allí y que no obstante la proximidad sigue siendo absolutamente inaccesible. Es la idea de tratar de llegar a través de otras vías, por ejemplo, como la intuición, incluso sabiendo que no hay un lenguaje para poder describir eso que se llega a intuir, ¿no? Muy bien, muy de acuerdo. Seguimos aquí, estamos conversando, amigos, en La Máquina de Pensar con el poeta Ricardo Pallares sobre su libro de poesía, Las cajas del instrumento. Yo le había pedido a Ricardo, y te lo pido ahora, Ricardo, porque fuimos a la pausa, si podías leer el primer poema que yo planteé, ¿no? Se llama Rumbo Incierto y habla de una caja que es media de una esfera y que bueno, de alguna forma, y eso lo adelanto, cometo una infidencia, la esfera obviamente es el orbe, ¿no? Esa caja que nos contiene a todos. Rumbo incierto. Esta sola caja que es tan segura, de metal y con la cara redonda, casi brújula para una tormenta, guarda la voz del desquiciado y sabe de muchas creencias sobre el abismo. Sin brújula para el mar de tormenta, el fiero abismo tiene su sapiencia, luz en pleno aire donde proliferan el dolor que viene con dos leyendas, una sagrada pulpa de verano, un incendio consistente e ignorado, un nuevo abismo en otra altura, un agua primordial que el aire bebe donde ya comienzan las diferencias. Palabra a palabra late y se cree Pandora con algunas sierpes juntas, con esmeraldas de camaleón y aire, como agua principal y llama incierta. Así fue como un poco antes de que se abriera, luego de un navegar despavorido, que una materia sola y la energía ya tenían tensión en el vacío. Muy bien, ahora que lo escuché ahora de nuevo, pensé, ya comienzan las diferencias, ¿no? Digo, parte de la evolución del mundo precisamente es esa, ir generando cada vez más diferencias en el sentido de riqueza, ¿no? O sea que la idea de que el universo está en expansión y está siempre enriqueciéndose, ¿no? Al revés de otros que piensan que no. Exactamente. Esa es la vivencia intuitiva, el presentimiento. Es ese, sí. Pero si bien ya comienzan las diferencias, si bien estamos en una era de diversidad también, ¿no? De cultural, en otro poema vos decís algo así como:
si todo vale ya no hay sentido o algo así. Claro, pero porque aquí el título Rumbo Incierto está diciendo cómo es la vida y cómo es el conocimiento. Es un rumbo, es decir, un andar, un camino, no una llegada. Y es un proceso incierto, inseguro, imprevisible, no determinado, desde que la verdad es en sí misma inaccesible para el conocimiento humano e incluso para el conocimiento racional e intuitivo. De modo pues que esto en cuanto a la percepción de un punto donde la materia primera o sola y la energía ya estaban tensas en el vacío. Hoy podríamos hablar de una idea relativa al huevo del mundo, el punto y modo. Sweden, porque yo te estaba hablando fuera de micrófonos, plantea que es un huevo y que todo tiene que ver con el líquido el huevo, ¿cómo es que? Bueno, no importa. El vitelino ¿no? Sí, claro. De que el orbe como un huevo. Exactamente. Bueno, y distinto es la afirmación de ese otro texto que tú referías. Que dice así, porque no hay sentido si todo vale. Ahí está. Aludiendo a las formas de la comunicación poética. El oficio y la poesía. Sí. Ahí está. No vale todo. En la poesía tiene que haber ritmo, pausa, silencios, sugerencia, tiene que haber encuentro sonoro y tiene que haber fundamentalmente creación verbal. Lo creado será bueno, regular o malo, pero tiene que ser una creación verbal, una realidad segunda que instala la palabra. Así como el pintor instala en su tela o en su placa o en su madera o lo que fuere, instala su imagen, su trazo, su creación, y ella es una realidad segunda porque es ficcional. La poesía es ficción en este sentido de creación de la palabra, o no lo es. Entonces, no toda ocurrencia, no todo acierto, no toda vuelta ingeniosa, no cualquier idiolecto, no cualquier tipo de lenguaje vale. Pero y la dimensión o digamos el factor azar no prima ahí, algo que esté por encima, digamos, del poeta, ¿o no? Sí, pero tendríamos que pensar en una existencia de algo por encima del poeta que lo domina, que lo posesiona, que lo conduce, que le revela las cosas. Y no siempre es así. No siempre la inspiración es un rapto, ni un vuelo o una caída en el vacío metafísico. No siempre es así. Porque siempre es creación verbal y para crear hay que trabajar. Y el poeta es un ser que trabaja con la palabra, que es como un pequeño Dios, tal como lo dice Selva Casal en la contratapa de este libro. Sí. Las palabras como pequeños dioses se mueven, envían mensajes, se fortalecen una con las otras, hay saltos de chispa entre ellas que producen significaciones nuevas e inesperadas. Claro. Ricardo Pallares, te iba a pedir que leyeras un poema, igual después te vamos a pedir que para grabar, ¿viste? Entonces pasaremos aquí en La Máquina de Pensar varios poemas tuyos leídos por vos, pero por ejemplo este último, no sé si querés elegir otro, Oficios y Poesía, el que yo estuve hablando. Como tú digas, está bien. Oficios y Poesía. Toda performance del habla hallada o cantos parricidas de la aldea con mensajes sobre las hondas cuevas resbalan hacia adelante, van, caen,
porque no hay sentido si todo vale. Darse cuenta es siempre bastante tarde, después casi de limpiar lo borrado. Solo hay poesía si siente y sigue, si en alta letra algo hay que se incinera. Es impresionante, sí, qué sincero. Bueno, tienen que quemar la palabra. Estoy de acuerdo con Ricardo Pallares, las cajas del instrumento. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Ricardo. Un gusto poder colaborar con ustedes. El agradecido soy yo. Buenas noches. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a conversar con Álvaro Ojeda. ¿Cómo andas, Álvaro? Hola, Pablo, ¿andas bien? Muy bien, el poeta Álvaro Ojeda. Lo invitamos aquí a conversar en La Máquina de Pensar sobre Circe Maya. ¿Por qué lo entusiasma tanto la poesía de Circe Maya? Mira, yo normalmente trato cuando hablo de poesía, dejar de lado el subjetivismo, es decir, este poeta tiene una determinada empatía conmigo, por lo tanto lo que escribe me toca a mí. No, es decir, la poesía tiene que poder generar una conmoción sin necesidad de que trate de asuntos que a uno lo puedan rozar siquiera. No es el caso de Circe Maya. Circe Maya todo lo que escribe me roza mucho. Y yo le decía a Gustavo que quería leer un poema de ella, que es un poema que mi madre tenía colgada en la alacena era una especie de alacena, pequeño cuartito en la cocina de mi casa, y que yo descubrí cuando tenía 12 años. Hoy revisando, el poema forma parte del libro El Puente, que es de 7 poetas hispanoamericanos, que es el sello de Nancy Bacelo, donde publicó muchísimas veces Circe. Después publicó más en Banda y después en Rebeca Linke. Pero y es de un sector el libro se llama El Puente, y es del 70, pero mi madre no lo tenía de allí, lo tenía tengo casi la certeza de un suplemento cultural que salía en la mañana. Cosa rara porque en mi casa no se compraba en la mañana, pero bueno, se lo había conseguido. Y el poema para mí es un poema espectacular, y tan es así que después lo encontré, ese recorte, mi madre lo guardó, me reencontré con el recorte y lo tengo todavía. Mirá, ¿y qué poema es ese? El poema se llama Regreso. Es el que más me gusta a mí. Bueno, viste, empatamos. Es increíble, es el más que no solo lo que más me gusta o de los que más me gusta, sino que ayer lo copié a mano porque no está en la web, solo para mandarlo a alguien de Chile, y bueno, estuvimos comentándolo, él no conoce a Circe Maya y me dijo es un poema muy hermoso. Pero, a ver, vamos a escucharlo porque yo, mirá, perdón que interrumpí, pero en Facebook dije algo que lo dije ayer también. Me planteé la siguiente pavada. Es una madre mira un cuarto donde están los juguetes tirados y las sábanas revueltas, ¿no? De los chiquilines. Solo con eso, ¿se puede hacer un poema? Si sos Circe Maya, sí. Y ese poema, le digo yo, y ese poema tiene que ser, además de bello, puede tener espesura filosófica. Y además de eso, puede tener un fuerte sentimiento. Solo con eso, y bueno, está acá, a ver, por favor, Álvaro Ojeda. Regreso se llama el poema. Dice, estábamos tan acostumbrados al ruido de los niños, gritos, cantos, peleas, que este brusco silencio de pronto, nada grave, salieron. Sin embargo, en pocos años será lo mismo, y no nos sentaremos a esperarlos. Habrán salido de verdad. Se saldrán del correr en escaleras, no corran niños, de sus cantos gritados, de su empujarse y su reír, habrán salido. Volverán solo en ráfagas, recuerdos, en fotos alineadas, tiempo de mamaderas y pañales, tiempo de túnicas y de carteras, tiempo quedado atrás de alguna puerta que no será posible abrir, habrán salido. Por eso toco y miro, como de gran distancia, este cuarto en silencio, con juguetes tirados por el piso, con camas tendidas. Me siento regresando, como quien ya se iba y da vuelta, como alguien que olvidó despedirse. Desde afuera, de lejos, he regresado a la resbaladiza sustancia de la vida.
No, es impresionante, sí, es muy lindo. Es un poema absolutamente impresionante. Digamos, es el poema de una mujer joven que mira a sus niños y que sabe que es inexorable que se vayan. Y es un poema que, por supuesto, como aplicando el criterio de Hemingway, se ve solamente un pedacito del iceberg, porque en realidad es una mujer que está hablando también de la sustancia resbaladiza de la vida. No solo se irán sus niños, el ciclo será inexorable, crecerán y también ella desaparecerá. Y aparte agrega otra cosa que Circe tiene y que es absolutamente increíble. Es la capacidad de hacer poesía de los espacios vacíos. Hay poemas de ella donde ella se asoma a una sala y mira. Hay poemas de ella que hablan del famoso espíritu de la escalera, que es aquello que tenés cuando no contestás inmediatamente algo que te dicen y te acordás cuando te estás yendo por la escalera. Yo debería haberle dicho tal cosa. Pero en este caso, en Regreso, no solo es la madre que ve el revoltijo del cuarto y que piensa que en un futuro, lo que hace esa mujer es un desplazamiento hacia el futuro. En un futuro habrá silencio, pero es porque ya no estarán, porque ya habrán salido, porque crecerán, porque todo evoluciona. Entonces de ese viaje hacia el futuro vuelve y entonces y aquí es regresado. Nunca se movió. No, se mueve la poesía, se mueve hoy yo la capacidad poética. Lo puse en Facebook y alguien que no, digamos, es lectora de poesía, pero que le gustó mucho, dijo, es el nido vacío. Sí, es un recurso, digamos, es un recurso poético. Remito a otra gran poeta, Amanda Berenguer, siempre decía que a ella la acusaban de que hacía Ubisoft, y ella decía que no, porque ella en realidad partía de una pregunta que no iba hacia el pasado, sino que era una pregunta que iba hacia el futuro. El Ubisoft, recordemos, es dónde están. Acá no hay Ubisoft. Acá hay de alguna manera esa misma explicación que Amanda decía, con la que yo no estaba de acuerdo, pero que ahora sirve para ilustrar el asunto, es que en realidad es una pregunta hacia el futuro con un desplazamiento. Por supuesto que se conoce, y eso es lo más terrible del poema, lo inexorable de la respuesta, que eso es una de las partes del Ubisoft. Es inexorable la respuesta, todos sabemos que sucederá, es ineluctable. Pero en el caso de Circe es como decís vos, sí, desde aquí hacia adelante, a partir de 2 o 3 elementos absolutamente pedestres, ¿no? Una cama extendida que podría... Sí, que no es prácticamente nada, pero ese viaje del futuro hacia el pasado, ella vuelve del futuro, es regresado del futuro y nada más ni nada menos para dar con la resbaladiza sustancia de la vida. De la vida, sí, que es un poema, es un verso para terminar yo diría que mayor. A esto hay que agregarle que ella coloca con una gran capacidad pequeñas circunstancias, nada grave, te va armando. Es un poema, por otro lado, muy prosaico en el sentido más estricto de que parecería existir un relato por debajo del poema. Sí, casi. Absolutamente visible, ¿no? Sí, que si se pusiera, digamos, en prosa, no chocaría, digamos, para nada. No chocaría para nada. Ella igual hace algunas finezas de rimas allí con I, maravillosas, porque es una gran poeta, por supuesto. Pero tiene esa cosa como de conseja. No hay que olvidar que está en un libro que se llama El Puente, de 1970. Es decir, está hablando siempre de un traslado, siempre de un pasaje, de un lado hacia el otro. Por algo le pone el puente. Sí, y el primer libro se llama En el Tiempo. Es decir, el transcurso es siempre claro. Ella dice un detalle en una conversación que yo ya lo había leído de Borges y hablando de Unamuno también, de que para ella el tiempo no es que lo que va pasando hacia atrás, sino el tiempo es lo que viene del futuro. Ella siempre tuvo esa idea de que viene del futuro. Por eso regreso. Exacto, por eso regreso. Por eso regresa. Parecería regresar de una cosa que ya está consolidado. Lo que pasa que es de alguna manera, ella también es una estudiosa de Plotino, lo habrá dicho, y es una traductora del griego, y tiene algo de la reminiscencia platónica, y tiene algo de los arquetipos que parecen dominar las cosas y que desde allí bajan hacia la tierra, descienden. Hay una sólida formación clásica en esto, ¿no? Lo que hay increíble en este poema que leíste es lo súper accesible que es, y ahora que todo esto que estamos hablando, la profundidad que tiene, ¿no? La hija de Circe, una de las hijas, Helena, hoy me escribió, porque yo vio que publiqué este poema, Regreso precisamente, y me dijo, hay una vuelta de tuerca, dice, porque ahora mi casa está llena de juguetes tirados por el piso y está con los revoltijos de las sábanas, porque está llena de nietos. Claro. De todas maneras, que uno pueda reflexionar de un poema como lo estamos haciendo así, brutal, por una brutal casualidad, aparte, increíble, yo no tenía la más mínima noticia de que este poema,
y yo lo tenía presente, ya te digo, desde que era niño lo había leído, Claro. y ahora asumo el dolor de mi madre al ponerlo, pues es un poema también doloroso. Es muy de la madre, claro. Claro, Acá es un hay poema una absolutamente de la sensación. madre. Yo voy a decir una cosa muy privada. Se lo leí en voz alta hace mucho a mi esposa y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero es que es claro, es una sensación que los hombres no podemos tener, Ujú, seguramente. Exacto. Ahora, de todas maneras, hay que tener mucho cuidado con los poetas machadianos, y Circe es una poeta machadiana, porque pegadita con saliva, en un lenguaje aparentemente accesible, nos está dando para hablar de cosas que han llevado y traído filósofos. Es decir, estamos hablando del concepto del tiempo. Si uno tiene un concepto del tiempo como flecha del tiempo, es una cosa. Si uno tiene un concepto del tiempo como algo circular, que era el que tenían los griegos, es otra cosa. Si uno tiene un concepto del tiempo nietzscheano, es otra cosa. Es decir, todo eso está de alguna manera sutilmente resumido en palabras, como decís tú, de fácil acceso. Fácil acceso va entrecomillado. Claro. Y me parece que esto engrandece a la poeta, y solamente lo pueden hacer los individuos que tienen realmente un pensamiento poético importante. Por eso nombra a Machado, que sé que es de alguna manera el gran poeta filósofo del siglo XX de lengua española, ¿no? El filósofo en un sentido de reflexionar abstractamente sobre cosas a partir de la más tangible situación, que es en este caso clarísimo, la madre que mira y se detiene y el tiempo parece conmovido y avanzar hacia adelante y luego volver nuevamente, ¿no? Es una maravilla de poema. No, pero aparte ella hace un poema con una emoción, con una situación que es universal, porque reitero, la gente lo lee y se refleja rápidamente, digamos, ¿no? Claro, es el sentimiento ese, pero aparte todo el tiempo moderando, porque también es un poema que puede estar al borde, si no está manejado por un gran poeta, al borde de un lirismo medio de ocasión. Sí. Y sin embargo, ella constantemente me está diciendo, nada grave, bueno, no corran, tiene ese tipo de admonición, por ejemplo, en la poesía, es muy difícil de colocar. Porque ella dice, da una orden, niño no corran. Eso si está mal colocado, Silva, Pablo, es un naufragio del que no se salva nadie. Estoy de acuerdo. O cuando le habla al lector directamente y le dice, ¿te parece que eso está demasiado visto? Bueno, pero no sé, la planta crece. Exacto. No corran niños. Pone entre signos de admiración. Mirá que los signos de admiración en poesía son muy complejos, ¿no? Y bueno, y esa cosa, incluso hace otra cosa más interesante, dice, volverán solo, y pone en ráfagas recuerdos, y ráfagas recuerdos está separada como una sola palabra por un guión, una cuestión casi alemana, ¿no? Claro, quiso hacer una palabra con dos. Exacto, una palabra concepto, ráfagas recuerdos. El recuerdo como ráfaga, de hecho el regreso es una ráfaga, es un instante fotográfico. No sé, es una poeta impresionante, absolutamente impresionante. No tiene un poema, ahora estaba viendo lo que se llama Invitación, que precisamente ella invita al lector, y dicho por otra persona, no sé si hubiera, incluso termina diciéndole al lector, vamos al fondo, hay algunos frutales, ya verás, entra. Sí, claro. Sí. O el magnífico poema donde describe el paso del sol por una cúpula, que en determinado momento es resplandeciente. Sí, de la iglesia, 5 minutos. Brutal, absolutamente brutal. Yo creo que dentro de las... Ella forma parte de la generación de Nancy Bacello y de Marosa Di Giorgio, es Circe del año 1932, de la generación de Benavides. Yo creo que tiene como un carácter absolutamente personal y propio, que le hace, diría yo, que muy distinta, tan distinta como podría ser Marosa, en otro aspecto totalmente diferente. Es una cuestión como increíble. Deviene también, debemos decirlo, tú lo debes haber dicho, que es profesora de filosofía y que bueno, todo esto sin duda, pero a veces la erudición y el conocimiento estropean a los poetas y a los escritores. En el caso de Circe es como una decantación, una sublimación, a partir de tratar de volcar lo filosófico al hecho común, al pensamiento abstracto sobre los hechos más comunes y corrientes. La sustancia resbaladiza de la vida. Claro, exacto. Es la idea, ayer hablaba con un poeta español, de que se puede hablar de cosas muy grandes, a partir de cosas muy pequeñas, ¿no?
Él incluso llegaba a decir, Santa Teresa de Jesús, que decía que podía hablar de Dios entre los pucheros. Claro, y la inversa también. Se puede hablar de cosas muy pequeñas en apariencia, logrando a su vez repercusiones que están teledirigidas, para que uno se conmueva, y se conmueva también, en este caso, se conmueva desde la erudición, se conmueva desde el razonamiento también, ¿no? No solamente la conmoción producida por la ocasional empatía con el asunto. Acá hay un trabajo muy importante, y aparte la síntesis, ¿no? Hoy hablábamos de que sí, lo podemos desarrollar en prosa, pero esta síntesis es muy compleja. Hacer el trabajo a la inversa, decir, bueno, hacer de esto un cuento, No, también, no, es no es una muy tarea difícil. un tanto Es complicada. claro, sí, no, porque acá es una situación y un vuelo hacia el futuro. El poema que vos mencionabas, que es el de las campanas, el campanario de Tacuarembó, se llama Lo Uno. Lo Uno, eso tiene que ver con Plotino. Ujú. Lo Uno tiene que ver con Plotino. Y es precisamente eso, la idea de que puede haber, dice, tal vez la voz remota de Plotino, la idea de que en 5 minutos, en un momento de Tacuarembó, puede verse algo extraordinario que enseguida pasa, ¿no? Claro, la circunstancia absolutamente única e irrepetible. Tengo que volver a citar a Amanda, las puestas de sol. Ahí hay una suerte de conexión. De alguna manera hay un hilo allí conductor entre estas poetas y entre algunas otras poetas mujeres, por ejemplo, que han trabajado sobre estos asuntos. Por ejemplo, pienso en Sara Ibáñez. Es decir, hay un hilo conductor de un raciocinio poderoso, pero unido a un gran fenómeno femenino, a un gran fenómeno, ahora que todo el mundo habla de género, acá sí hay un fenómeno de género, muy notorio y muy, por otro lado, muy sustancial, pero también muy sencillo, muy natural, ¿no? Que me parece que la hace... No, y sobre todo, como o sea, rehuyendo lo altisonante, o sea, tratando de hablar como, no sé si en voz baja, pero digamos de bajo perfil, ¿no? No, lo único altisonante es el ruido de los niños aquí, ¿no? Ajá. Que está gritos, cantos, peleas. Sí, pero no hay palabras en ningún momento que No, sean, para nada. No. Borges puede plantear palabras importantes, pero ella pareciera Bueno, que Borges no. puede plantear palabras importantes, pero también puede, en una milonga, hacer correcto, una milonga, sí, hacer sí, una sí, simple, sí, sí. es decir, cuando habla de Jacinto Chiclana dice, Claro. me anda buscando ese nombre, me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre, es decir, la circunstancia de que un nombre puede evocar cosas que uno no tiene explicación posible por qué las evoca o por qué las traslada. En este caso son las camas extendidas, los juguetes esparcidos, la bronca de todas las madres cuando ven nuestros cuartos hechos pedazos generalmente. De allí la poeta logra una trascendencia. ¿Sabes a quién tiene también? Y hay una línea allí, a Wisława Szymborska, que también logra, la poeta polaca, premio Nobel. Cuando te habla de la guerra, vos te vas, una mujer que vivió en Varsovia durante toda la Segunda Guerra Mundial, vos decís, esto va a ser espantoso. Y el poema sobre la guerra es, bueno, alguien tiene que ordenar todo esto. Claro. ¿Qué pasó? No, Sí, pero el jardín hay que cortar el pasto. Pues, ¿de Claro. qué está hablando esta mujer? Claro. Está hablando de todo. Hay cosas que solamente son tan magnas que solamente se puede hablar de una manera sencilla, humilde. O también a partir de lo pequeño puede reflejar lo grande, eso también, ¿no? Claro, O sea, una cosa minimalista y que en con más realidad fuerza, claro. cuente otra cosa. Bueno, es un poco el gran recurso de los minimalistas estadounidenses, ¿no? Voy a hablar del imperio, pero no hablando del imperio. Claro. Está bien. Ayer hablaba precisamente con este español y él decía que ella entraba por una puerta para hablar de lo trascendente o para hablar de los grandes temas, que no es la puerta principal, no es la puerta más transitada en la lengua castellana, decía él. Y por eso lo vinculaba con algunos ingleses. Sí, yo creo que el problema de decirse que era lo que había atrapado a Nancy Bacello, siempre hablaba, Nancy Bacello la admiraba profundísimamente y hacía un trabajo denodado para traerla de Tacuarembó, porque no hay cosa más humilde que Circe Maya, pero una humildad que ahora uno, leyendo esta poesía, se da cuenta que es una humildad no fraguada, es una humildad real. Yo tuve la enorme fortuna de incluso poder presentársela, acá yo también dentro de lo privado, a mi madre, que la quería conocer, porque yo
tuve la enorme dicha de estar, leer con ella más de una vez y poder estar en una mesa hablando sobre los griegos, que era uno de los temas que a ella que habla de eso con una actitud como infantil, pero una actitud infantil real, asumida, y tiene una cosa en sus lecturas que es muy simpática, así se dice, bueno, y leo esto y ya está, y se queda callada de golpe, y uno dice, no vas a leer más nada, con la obra poética brutal que tenés. Entonces, hay también en ella una circunstancia que la hace profundamente agradable, profundamente amistosa. Yo la vi enseñarle a gente a leer, decirle, no, mirá, te conviene decir tal cosa y decir tal otra, que tranquilizate, cosas como de una afabilidad, una bonomía, que no son nada menores para gente que recién se inicia y para los que recién se inician también. Claro. Y yo creo que eso tiene que ver con una forma de mirar las cosas distinta. Circe es, y volviendo a lo de Nancy, una manera de mirar muy distinta que otras maneras, muy personal. Tiene una hilación, tiene una ascendencia y seguramente, ojalá tenga descendencia en la poesía, pero la poesía uruguaya, quiero decir, pero me parece que sobre todo Circe Maya es una manera de mirar, y bueno, eso la hace de alguna forma definitiva, ¿no? Muy bien, Álvaro Ojeda, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Sí. Muchas gracias y me alegro por la coincidencia. La verdad que sí. Amigos, mañana vamos a estar recibiendo a Luis Bravo para hablar de Circe Maya, para que nos lea algunos poemas, y vamos también a llamar a Tacuarembó para hablar con la propia Circe sobre dos poetas, sobre Cavafis, hemos hablado otra vez sobre Cavafis, y sobre uno que yo la verdad que no conozco de nada, pero lo vamos a conocer mañana, lo vamos a difundir, que es el escocés Robin Fulton. Esto es todo, amigos, hasta mañana.